Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con mucha energía positiva, y si no es así, recuerden que siempre, absolutamente siempre, hay luz al final del túnel. Hoy vamos a abordar un tema que honestamente me toca el corazón. Un tema que necesita ser debatido, comprendido y sobre todo, desestigmatizado. Hoy nos sumergiremos en la vida de una persona, una figura pública a la que muchos admiramos, la talentosa actriz turca Demet Özdemir. Y vamos a hablar sin tapujos de cómo el brillo de la fama, paradójicamente, puede llevar a la oscuridad de la depresión. Un camino que lamentablemente la ha conducido a la hospitalización. Prepárense porque vamos a explorar las complejidades de este tema, a entender mejor la salud mental, a reflexionar sobre la tremenda presión que sufren las figuras públicas y sobre todo, a recordar que detrás de cada estrella, hay un ser humano con sus propias luchas. Pero antes de sumergirnos de lleno, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es una forma increíble de mostrar su apoyo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejarme un like si les gusta el vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Demet Özdemir, ese nombre. Al escucharlo, ¿qué se les viene a la mente? Para muchos seguramente imágenes de elegancia, de vestidos deslumbrantes en alfombras rojas, de escenas icónicas de las series de televisión turcas que han conquistado audiencias alrededor del mundo. La hemos visto reír, enamorarse y luchar contra viento y marea en la ficción, interpretando roles que nos han hecho vibrar, soñar y hasta llorar. La hemos admirado por su belleza, su talento y su carisma. Pero, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Qué pasa cuando la vida real, con sus complejidades y desafíos, se impone? La noticia de su hospitalización, y las informaciones sobre su estado de salud, nos golpeó a muchos como un balde de agua fría. Nos dejó con el corazón en un puño, preocupados y con muchas preguntas. ¿Cómo es posible que alguien que parece tenerlo todo, con una carrera exitosa, una legión de fans que la adoran, y una vida aparentemente envidiable, pueda estar lidiando con la depresión? Y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. La depresión no discrimina. Es una enfermedad mental tan real y seria como cualquier otra enfermedad física. No importa si eres famoso, si tienes dinero, si tienes éxito profesional o si tienes una vida perfecta según los estándares sociales. La depresión puede afectar a cualquiera sin importar su origen, su edad, su género o su estatus social. Es crucial dejar de romantizarla, de minimizarla o peor aún, de ignorarla. En el caso de Demet, las razones detrás de su estado de salud podrían ser múltiples y, en muchos casos, combinadas. La presión constante de la fama es inmensa. Imaginen la constante exposición, el escrutinio público, las expectativas del público, la avalancha de opiniones, a veces hirientes, en las redes sociales. Cada movimiento, cada palabra, cada expresión, cada foto es analizada y juzgada. Los comentarios pueden ser constructivos pero también crueles, despiadados y basados en la ignorancia. Las redes sociales, si bien pueden ser herramientas para conectar con el público y expandir la popularidad de una persona, también son caldo de cultivo para el odio, el acoso y la desinformación. La viralización de noticias falsas, los rumores sobre la vida personal, los ataques a la imagen de una persona, todo eso puede tener un impacto devastador en la salud mental. La presión de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas de una industria que exige perfección, de mostrar una vida idealizada en redes, puede ser abrumadora. Y luego están los desafíos propios de cualquier ser humano. Las decepciones amorosas, las pérdidas familiares, los problemas de salud, las dificultades económicas. Todos, sin importar su fama o fortuna, pasamos por momentos difíciles en la vida. La vida es un cúmulo de experiencias, tanto alegres como tristes, y Demet, como cualquier persona, ha tenido que lidiar con sus propios dolores y sufrimientos. Su divorcio, por ejemplo, fue un tema muy comentado en la prensa y en las redes sociales. Aunque Demet es una persona fuerte, resiliente y con una gran fortaleza interior, no cabe duda de que pasar por un divorcio es un proceso doloroso. Implica en muchos casos una reestructuración de la vida, una pérdida de expectativas y sueños, y un proceso de sanación que lleva tiempo. La presión de mantener una imagen de fortaleza, de no mostrar vulnerabilidad, puede dificultar aún más el proceso de recuperación.
Otro factor importante a considerar es la cultura turca, que, como muchas otras, a veces no da la importancia necesaria a la salud mental. Aunque afortunadamente la conciencia sobre la salud mental está creciendo en todo el mundo, en algunos lugares aún persiste un estigma asociado a la depresión y a otras enfermedades mentales. Existe la idea errónea de que buscar ayuda psicológica es un signo de debilidad, o que la depresión es algo que se puede superar solo con fuerza de voluntad. Es posible que Demet, como otras celebridades en Turquía, haya tenido que enfrentarse a ese estigma. Es fundamental que se hable abiertamente sobre la salud mental, que se rompan los tabúes y que se normalice la búsqueda de ayuda profesional cuando se necesita. Ir al psicólogo o al psiquiatra no es sinónimo de debilidad, sino de valentía y de autocuidado. Es un acto de amor propio, de reconocer que necesitamos ayuda para superar un momento difícil y para cuidar nuestra salud emocional. La hospitalización de Demet es una señal de alarma. Es una llamada a la reflexión, no solo sobre la salud mental de las celebridades, sino sobre la salud mental de todos nosotros. Es un recordatorio de que detrás de la imagen glamurosa, detrás del éxito profesional, hay una persona con sentimientos, con miedos, con vulnerabilidades, exactamente como todos nosotros. Es un llamado a la empatía, a la compasión y a la comprensión. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Demet? Podemos aprender mucho. En primer lugar, la importancia crucial de la salud mental. Debemos tomar en serio nuestros sentimientos. Debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo y nuestra mente. Si nos sentimos abrumados, tristes, ansiosos, si experimentamos cambios en nuestro apetito o en nuestros patrones de sueño, si perdemos interés en las actividades que solíamos disfrutar, debemos buscar ayuda profesional. No debemos tener miedo ni vergüenza de hablar sobre lo que sentimos. Debemos buscar apoyo en nuestros amigos, familiares o profesionales de la salud. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos cuidarla. Es como cuidar nuestro cuerpo. Si nos rompemos una pierna, vamos al médico. Si tenemos una gripe, tomamos medicamentos y descansamos. Lo mismo debe aplicarse a nuestra salud mental. Si estamos sufriendo, debemos buscar ayuda. En segundo lugar, la necesidad de ser más empáticos con los demás. Debemos dejar de juzgar, de criticar y de exigir. Todos estamos luchando nuestras propias batallas, muchas veces silenciosas e invisibles. Todos tenemos nuestras propias cargas y nuestros propios dolores. La vida es complicada para todos, y no sabemos qué está pasando la persona que tenemos al lado. Mostrar compasión y comprensión puede hacer una gran diferencia. Una palabra de aliento, un gesto de apoyo, una simple pregunta sobre cómo se siente alguien pueden ser de gran ayuda. En tercer lugar, la importancia de la autoaceptación y el autocuidado. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Debemos aceptarnos tal y como somos, sin tratar de encajar en moldes que no nos corresponden. Debemos cuidar de nuestra salud física y mental, priorizar nuestro bienestar y rodearnos de personas que nos apoyen, nos quieran y nos hagan sentir bien. Debemos aprender a decir no a las cosas que nos hacen daño y a decir sí a las cosas que nos hacen felices. Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y a celebrar nuestros logros. En cuanto a Demet, solo podemos desearle una pronta recuperación. Que encuentre la paz, la tranquilidad y la fuerza para superar este difícil momento. Que sepa que tiene el apoyo de sus fans, que el cariño y la admiración que siente el público por ella es real. Que sepa que no está sola, y que hay muchas personas que se preocupan por ella y que desean que se recupere pronto. Y sobre todo que después de todo esto pueda salir fortalecida y encontrar un camino que la llene de felicidad y bienestar. Queremos que Demet sepa que su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una muestra de valentía. Que el hecho de reconocer que necesita ayuda es un acto de gran fortaleza. Que el hecho de hablar sobre sus dificultades puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y que su ejemplo puede ser un faro de esperanza para aquellos que están luchando contra la depresión u otras enfermedades mentales. Este es un momento para la reflexión, para la empatía, para la comprensión y sobre todo para la acción. Necesitamos hablar más abiertamente sobre la salud mental, romper los tabúes y estigmas, y ofrecer apoyo a las personas que lo necesitan. Debemos crear una sociedad donde la salud mental sea tan importante como la salud física. La industria del entretenimiento tiene una gran responsabilidad en este sentido.
Los medios de comunicación, los productores, los directores, los actores y todos los que forman parte de la industria deben ser conscientes de la presión que sufren las figuras públicas y tomar medidas para proteger su salud mental. Esto puede incluir ofrecer apoyo psicológico, crear ambientes de trabajo más saludables y fomentar una cultura de respeto y empatía. Los fans también tienen un papel importante que desempeñar. Debemos ser más conscientes de la humanidad de las celebridades. Debemos dejar de exigir perfección y entender que, al igual que nosotros, son seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades. Debemos mostrarles nuestro apoyo incondicional y recordarles que, aunque los admiramos por su talento y su éxito, lo más importante es su bienestar. Hemos hablado sobre la historia de Demet Özdemir, sobre la depresión, sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de ser más empáticos y de cuidarnos unos a otros. Espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Es un tema delicado, pero creo que es fundamental hablar de él abiertamente sin miedo ni tapujos. Ahora, para concluir, repasemos brevemente los puntos clave que hemos tocado. Hemos visto que la depresión no discrimina, que puede afectar a cualquiera, incluso a las celebridades como Demet Özdemir. Hemos hablado sobre la presión de la fama, sobre las expectativas del público y sobre las críticas en las redes sociales. Hemos explorado los posibles factores que pueden haber contribuido a su estado de salud, incluyendo su divorcio y las presiones culturales. Hemos hablado sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser más empáticos, compasivos y comprensivos con los demás. Hemos concluido con la esperanza de que Demet se recupere pronto, que encuentre la paz, la tranquilidad y la felicidad, y que todos aprendamos a cuidarnos y a cuidar a los demás. Quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber su opinión sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la depresión y la salud mental? ¿Creen que las celebridades sufren más presión que las personas comunes y corrientes? ¿Qué podemos hacer para crear una sociedad más empática y comprensiva? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir compartiendo temas importantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre, cuídense mucho. Y recuerden que pase lo que pase, siempre hay un rayito de sol después de la tormenta. Hasta la próxima.